el sector, el titular del sector tome el toro por las astas? Mira, primero saludar el trabajo realizado por el ministro Roberto Sánchez y todo su equipo. La verdad que venimos trabajando 4 meses en forma muy conjunta, recogiendo pedidos de la realidad del empresario turístico, la realidad de los destinos turísticos, y esto se ha transformado en un decreto supremo, el 004, que se dictó el día 9 de abril, en el cual se declara en emergencia el turismo. Lo he hablado contigo en diversas entrevistas, nuestra preocupación de un marco legal que permita dictar medidas específicas para actuar inmediatamente en cada uno de los subsectores y en la realidad del empresario y la creación y regeneración de empleo turístico. Creo que esta norma de la resolución ministerial dictada, publicada el día de ayer es muy importante porque genera el derrotero, la hoja de ruta que debemos tener multisectorialmente, porque acá hay una intervención de diversos ministerios que tienen que trabajar de la mano bajo la guía del MINCETUR. Correcto, y eso es bueno, y seguramente en los próximos días vamos a tener más noticias al respecto. Ahora, en paralelo se está reactivando el turismo, eso está claro, ¿no? Caminando por, no sé, por Pueblo Libre, por ejemplo, por San Isidro, por Miraflores, distritos que reciben a muchos turistas porque, bueno, tienen propuesta gastronómica, porque tienen museos, porque tienen, en fin, galerías. Uno ya nota muchísima presencia de turismo extranjero. De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando en El Peruano, precisamente aquí, mientras que lo revisaba, leía esta estadística que, bueno, no tengo por qué dudar, ¿no? Pero igual quiero que usted me la confirme, ¿no? El ingreso de turistas al país ha crecido casi 700% hasta marzo, de los cuales hay 242.000 visitantes internacionales. Exactamente. Mira, es que las cifras del año 2020, el primer trimestre, fueron de terror. La verdad, Lógico. una pésima gestión dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde el Ministerio de Salud no escuchaba nada al MINCETUR. Correcto. Y eso generó medidas de confinamiento terribles para el sector. No hubo temporada de playa. Ahí nomás desaparecieron 13 millones de turistas nacionales. En el mes de febrero del año pasado nos confinaron prácticamente un mes. No nos permitieron recibir turistas extranjeros. Eso generó que en el primer trimestre del año 2021 apenas llegaran 30.000 extranjeros a nuestro país, 33.000 extranjeros a nuestro país, ¿no? En el mes de febrero del año 2021 apenas llegaron 4.000 personas. Ya te podrás imaginar un país que estaba presto, con infraestructura, lógico, para recibir 15.000 turistas por día. Pero con, y luego, claro, pero con incertidumbre, ¿verdad? Porque un viaje no se puede planificar pues en esta situación. Ya uno tiene miedo, tiene temor, ¿no? Ahora, por favor, ¿podría precisar la cifra? ¿Cuántos turistas del extranjero llegaron en todo el 2021? En total, menos 440.000 extranjeros llegaron, es el 10% del año 2019, correcto, que es el indicador prepandemia, es 4.4 millones en el 2019, en el 2021 440.000 y estamos hoy día con 240.000, prácticamente solamente en 3 meses. Así es, en un trimestre. O sea, las expectativas son buenas, pero tenemos una espada de Damocles que es justamente por eso la declaración de emergencia, la reactivación de nuestro sector del turismo receptivo. El turismo interno viene creciendo y en forma importante, 30-40%. El año pasado, para darte una foto, teníamos el año 2021 habían 48 millones de viajes. El año 2021 bajamos a 15 millones de viajes. Y eso implica que este año deberíamos estar en 30 millones de viajes nacionales, ¿no? O sea, una recuperación prácticamente de un 100%. Eso significa muchísimo trabajo a nivel nacional. Pero en el receptivo, si tenemos suerte y vamos bien, podríamos llegar a unos 2 millones de turistas, siempre y cuando las empresas subsistan. Y por eso te decía de la espada de Damocles que nosotros tenemos hoy día, porque necesitamos que en estos días, no te estoy hablando más de una semana, el Ministerio de Economía dé el visto bueno de una vez por todas para la ampliación de la prórroga del plazo de gracia
a 24 meses que requiere para los préstamos reactiva. Ya fuimos notificados por los bancos que si no pagamos en los próximos días, iniciamos el pago de reactiva, simplemente nos van a ejecutar a 25.000 empresas, van a ejecutar 3.000 millones de soles y vamos a perder 250.000 trabajadores. No, claro. ¿Y de qué sirve generar turismo si después no va a haber quien lo atienda, no? No tiene lógica, no tiene sentido, ¿no? Bueno, el llamado al ministro de Economía entonces al respecto y aprovechando también los beneficios tributarios, ¿no? Porque son varios, digamos, los puntos que se tocan en este plan, ¿no? Sí, tenemos que copiar los modelos que están funcionando en Colombia o los modelos que están funcionando en Ecuador, Chile o Argentina, ¿no? Ellos han justamente generado una serie de reducciones en el impuesto general a las ventas. Por ejemplo, en Colombia es 0 IGB en lo que son servicios turísticos por 2 años, ¿no? Nosotros estamos pidiendo por 3, porque imagínate, comparativamente, el año pasado nosotros tuvimos 440.000 y Colombia tuvo 2,5 millones. O sea, ellos, si bien es cierto, su turismo es de 5 millones, bajaron a 1 millón, luego el año pasado a 2,5 millones, este año se prevé que deben estar en casi 4 millones y nosotros, nuestra previsión es 2 millones para este año y solamente crecimos 10%. Eso significa que hay un trabajo pendiente, felizmente que lo hacemos en forma armónica con el ministro Sánchez. Ojalá varios ministros de la cartera que tienen que ver con la actividad turística reaccionen de la misma forma, con solidaridad, con empatía con el sector turismo que genera muchísimo empleo, Nicolás. Claro que sí, la industria sin chimenea, como siempre lo decimos, ¿no? Y es el momento, porque es el momento del rebote, ¿no? No vamos a tener, bueno, no creo, ojalá que así sea el rebote de Colombia, porque claro, entiendo su punto, ¿no? Casi 700% hasta marzo de ingreso de turistas al país, porque por el rebote, que también lo hemos conversado en economía sobre este asunto, que es un tema técnico básicamente, ¿no? Y porque, claro, estábamos mal y una buena cantidad de turistas genera este efecto. Sin embargo, es importante hablar de la conectividad aérea con países de América Latina, por ejemplo, ¿no? Que se va recuperando. La apertura de las fronteras con Chile, por ejemplo, es un buen punto. Y veo, a diferencia de antes, de 2019 quiero decir, que están ingresando nuevas líneas aéreas a nuestro país, como por ejemplo BOA, si no me equivoco, JetSmart. Es decir, de todas maneras el Perú sigue siendo visto con ojos de atracción, ¿no? La ubicación estratégica del Perú, estar al centro de Sudamérica, en el lado del Pacífico, nos permiten ser un hub natural para toda la región. El aeropuerto, que felizmente se debe entregar la segunda pista ahora en julio y la Torre Nueva, ¿no? Tienen que ir de la mano en ese crecimiento. JetSmart ha esperado varios meses porque no tenía slot, o sea, dónde parquear sus aviones y dejarlos dormir y cambiar su hub de Chile y venir hacia el Perú. Y eso es lo que de alguna forma se está logrando a través de las tarifas que tú puedes ver, que tarifas que nunca en la vida hemos tenido, de $10, de 20 soles, o sea, tarifas muy atractivas que van a desarrollar el mercado interno y especialmente vamos a dejar de estar volando siempre como eje Lima. También la interconexión Trujillo-Cusco, Trujillo-Arequipa, Iquitos-Piura, ese tipo de interconexión se debe dar. Por otro lado, Volaris, ya hace algunos 2 meses, ¿no? Aproximadamente, la aerolínea mexicana, que también va a hacer vuelos desde Costa Rica, ya anunció que regresa. Y Avianca acaba de anunciar que va a reactivar la ruta Lima con toda su conectividad de rutas a través de una alianza con Viva Air. De tal forma que tenemos un espectáculo propicio para poder recuperar mucho más antes de lo pensado. Nuestra fecha de recuperación con respecto al año 2019 es el año 2024, un año antes. O sea, tenemos 2 años. Pero ¿eso qué implica? Un trabajo armónico entre las autoridades. No podemos estar generando una huelga de controladores aeroportuarios y validarla. No podemos estar autorizando huelgas en las carreteras. Hay que imponer el principio de autoridad. Creo que el ministro Sánchez está haciendo una excelente labor. El sector privado lo reconoce porque he encontrado que este sector ha perdido 3 millones de trabajadores de los 3,5 millones que teníamos. Entonces, estamos en
modo subsistencia y por eso se requieren medidas tributarias, fiscales, de salvataje financiero y medidas laborales para incorporar rápidamente a los trabajadores de nuestro sector Tal a la cual. formalidad. Eso quería consultarle, ¿no? Porque usted mencionaba los trabajos que se podrían perder si es que no se ejecuta estas medidas que bien señalábamos como urgentes, ¿verdad? Lo de reactiva, los beneficios tributarios, en fin. Y la promoción en el exterior también, ¿no? Que creo que ayuda muchísimo. Pero hablemos de los trabajos que ya se perdieron y empresas que ya quebraron. ¿Hay la posibilidad de recuperar, digamos, a empresas en el sector? Porque vamos a tener que estar preparados también para recibir turistas. Y la infraestructura, ya lo hemos conversado anteriormente también, al menos al 2019 era insuficiente. Se necesita más inversión en el sector. Absolutamente, Nicolás. Un buen análisis. Mira, el sector nuestro trabaja con 1,5 millones de trabajadores formales que están en planillas, que tienen todos los derechos laborales, etcétera. Y hay un sector de 2 millones de personas que están en el lado informal, ya sea por la normativa, sea porque es muy complejo manejar este tema. Pero el 72% de la fuerza laboral nuestra está en la informalidad. Y por eso nuestra intención es comenzar a generar más trabajo formal. Hoy día hemos perdido aproximadamente 1 millón de empleos formales. ¿No? 1 millón, y prácticamente hemos perdido esos 2 millones de trabajadores informales porque el mercado, no hay turistas. O sea, cuando no hay turistas, lo que hace es reducir tu aparato a lo básico. Sobre todo el interno, me imagino, ¿no? Exacto. El turismo interno es lo que nos está ayudando a sobrevivir a un grupo de empresas. Pero nuestro país estaba configurado para recibir turistas extranjeros. Tal cual. Por eso las tarifas de nuestros servicios son incluso más altas que el promedio en América Latina, porque están orientados a un turista que gasta 3 o 4 veces más que el turista nacional. Pero tenemos que concentrarnos en generar empleo. Yo creo que si tomamos las medidas reactivas vamos a evitar 250,000 trabajadores que se vayan a la calle, y eso por eso es inmediato. Ya tenemos la notificación del banco para pagar los créditos, y la promoción que tú has señalado. Hemos tenido una reunión de trabajo en ProPerú, vamos a tener la próxima semana otra reunión de trabajo. Estamos afinando la estrategia de la mano con la Cancillería para salir y vender Perú, país seguro. Perú es confiable, con una población de más del 80% con doble dosis, y eso invita a que generemos confianza y vengan a nuestro país y evitemos también los conflictos sociales, o por lo menos que no compliquen la transibilidad por el interior del país. Es interesante, ¿no? Y para ir finalizando, porque hace un tiempo hablábamos sobre esta incomodidad por los protocolos, el confinamiento, en fin, las medidas que se adoptaban, pero en una situación distinta a la de hoy, ¿no? Porque las estadísticas no acompañaban, porque la lucha contra la pandemia se hacía muy, muy complicada. Ahora ya no, esa parte me parece que ya está bastante superada. Está lo otro, el tema social, ¿no? Entonces hay que resolver ese asunto para que no lleguen, como veíamos, unas imágenes deplorables, ¿no? De turistas argentinos peleándose, discutiendo con manifestantes en la vía a Machu Picchu. Son cosas que no pueden pasar porque nos generan una reputación terrible que termina afectando directamente, ¿no? En la generación del turismo. Es exacto lo que has señalado. Por eso es que el día de hoy en la tarde tenemos una mesa ejecutiva de trabajo para ir aligerando las medidas que hemos arrastrado mucho tiempo. Por ejemplo, el metro de distanciamiento en los aeropuertos. Eso impide que en los aeropuertos de provincia pueda aterrizar más de un vuelo por hora. Tal cual. O sea, antes teníamos 5 vuelos en una hora, y ahora tenemos 1. No puede haber un segundo manteniendo esta norma. Entonces se ha hablado con el MINSA, digo, si tú dejas ir al estadio a ver el Perú-Paraguay y está el estadio completo, ¿qué distanciamiento de un metro existe? Y sin embargo al aeropuerto le estás exigiendo el metro. Flexibilizar también para apurar la atención, ¿no? Porque si no tenemos largas colas, en fin, se demora mucho más el servicio y no es lo que hay que regresar a la normalidad rápidamente, ¿no? Y con eso se reactiva la economía, se reactiva el turismo y aportamos 4 puntos al PBI, que creo que es bastante importante para la economía del Perú. Yo la verdad es que creo que tenemos que terminar con una reflexión más de felicitar a aquellos que han aguantado. Ha sido 2 años terribles. Yo
Hace 2 días asistí al aniversario de Los Productores, no tiene que ver con el turismo, de Los Productores, una compañía teatral muy reconocida, ¿no? Y con pena veíamos todo lo que se había hecho en 10 años y cómo el artista peruano ha sufrido muchísimo, pero persevera, ¿no? El agente turístico está en las mismas, ¿no? Aquellos que están en el sector están en las mismas, pero ya no van a dar más. Ya creo que es el momento de el punto de quiebre y salir de esta situación. Y la reflexión sería eso, ¿no? Primero, un último esfuerzo para salir del hoyo, como se dice. Y lo segundo, el derrotero que usted señala, me pareció muy interesante. 2024, que entiendo coincide también con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Exactamente, la resiliencia en el peruano nos ha permitido sobrevivir a situaciones muy complejas, pero tenemos que ir acompañados del Estado. Felizmente tenemos un ministro que nos escucha, nos acompaña, nos defiende y esperemos que el gabinete, y eso es una invocación al ministro Oscar Graham, al presidente del BCR, que sean más solidarios, más empáticos con una de las actividades que fortalecen la identidad nacional, que generan empleo en todo el interior del país. Somos lo más inclusivo y descentralizado en generación de empleo y a veces tenemos pequeñas observaciones que no nos permiten seguir creciendo, por lo menos recuperar el espacio que nosotros teníamos y creo que va a ser saludable para el país. Por eso, gracias por tu análisis, mi querido Nicolás, es completamente exacto. Necesitamos aligerar las medidas, comenzar a impulsar para volver a nuestra normalidad rápidamente. Y aun cuando hay una crisis económica global, hay muchos turistas que igual están saliendo, porque claro, después de 2 años de pandemia, hay mucho turista que ha guardado dinero y hoy quiere vivir la vida, como se dice, porque claro, se pensó en lo peor en su momento, al inicio de la pandemia. Hay que aprovechar ese turismo, sin duda, ¿no? No hay que desaprovecharlo, es mucho el ingreso que se genera y las autoridades deben entender en una situación complicada en nuestro país también, ojo, social, política y económicamente, que ese dinero afuera pues, es un dinero como que aparece, ¿no? Y nos ayuda muchísimo a generar empleo, que es lo que necesita nuestro país. La OMT acaba de señalar que el turismo en los próximos 3 años va a duplicarse. O sea, imagínate si antes teníamos 1.600 millones de turistas en el mundo, la intención es que tenga una generación superior al 7-8% por año y en determinadas regiones como la latinoamericana se prevé un crecimiento que puede llegar a ser el doble. Por lo tanto, tenemos que generar esas condiciones para que rápidamente podamos empatar en esa sintonía. El europeo de España, por ejemplo, de alguna parte de Italia y de alguna parte de Alemania, quieren venir al Perú, pero también hay que cuidar esa estabilidad social, esa paz social. Y el peruano es tan amable, por eso nos dolió mucho imágenes de incluso dirigentes, regidores en el Valle de Urubamba, poniéndose a pelear con un turista argentino que estaba caminando 40 kilómetros para no perder su viaje hacia la ciudad del Cusco y luego regresar a su país. El turismo es muy sensible. Muchos de los países se están abriendo. Colombia está recuperándose rápidamente porque ha aligerado todo. Entonces nosotros tenemos que copiar las buenas formas, las buenas medidas y hacer que este turismo, que esta actividad siga generando empleo, siga ayudando a la economía del país y sobre todo al pequeño y microempresario que nosotros tenemos dentro de la actividad turística. No, y si antes en un mundo globalizado y con los medios, ¿no?, de comunicación se difundía todo este tipo de hechos, ahora con las redes sociales te matan, peor todavía. Eso es en segundos. Así es, tú lo has dicho bien. Hay que cuidar eso definitivamente porque hay mucho empleo. Cuando se entienda eso, creo que daremos la vuelta, como se dice. Gracias, Carlos Canales, muy amable, presidente de Canatur. Gracias, Nicolás. Gracias, estuvo con nosotros.